El presidente de la región, Emiliano García Paje, era el encargado de inaugurar el Museo Miguel Ángel Martínez, un nuevo museo para la ciudad situado en la estación de ferrocarril. En él se exhiben diversos documentos que repasan la dilatada trayectoria política y personal de este histórico socialista, afiliado al PSOE de Alcázar de San Juan. Además, coincidía con el día en que se cumplía el 40 aniversario de la victoria socialista de Felipe González en las elecciones de 1992. El jefe del Gobierno regional describió a Martínez como una persona constante y comprometida, cuyo nombre ya estaba en el listado que circulaba en el golpe de Estado del 23F, entre los que no podían salir vivos del Parlamento. En la inauguración de esta exposición participaban también otros destacados socialistas que con sus palabras fueron subrayando la labor de Miguel Ángel Martínez. María Ángeles Pérez Montero, presidenta del PSOE alcazareño, Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan, José L. Caballero, presidente de la Diputación Provincial y Cristina Narbona, presidenta del PSOE nacional. Buenas tardes, presidente Miguel Ángel, presidente, Cristina, Rosa, José L., Gonzalo, compañeros, amigos, todos. Bienvenidos y deciros que estamos muy agradecidos de encontrarnos hoy con tanta gente. Bien puedo pensar que es una reunión, es una convocatoria de la Asamblea de la Asociación. No en vano, esta asociación se llama Asociación Amigos de Miguel Ángel Martínez y estoy 100% que todos los que nos encontramos aquí nos sentimos socios de esta asociación. Tenemos el deseo de pertenecer porque todos nos sentimos amigos de Miguel Ángel Martínez. Yo quiero, en primer lugar, después de deciros que bienvenidos a la inauguración de la exposición Museo de la Vida y las actividades que ha llevado a lo largo de su vida Miguel Ángel, hoy inauguramos esta exposición a la que hemos dado en llamar museo, puesto que el valor histórico que el museo expone es tan importante como que no es solo la vida de Miguel Ángel, está reflejando la historia de España y la historia de Europa. Por eso quiero deciros con humildad, pero desde lo profundo del corazón, que la asociación está muy orgullosa de haber podido llevar a cabo esta realización y que la asociación es el pilar, la base y el fundamento de este museo. La asociación nació en 2018 a iniciativa de una serie de amigos. Sabemos que somos muchos, pero en realidad fuimos unos pocos los que la impulsamos. Y la hemos residenciado en Alcázar por la vinculación que nuestro personaje tiene con esta ciudad. Miguel Ángel llegó a Alcázar en 1978 y habiendo sido un perfecto embajador de España, de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan, a lo largo de todo su recorrido por este planeta, a lo largo de su recorrido por el orbe. Entonces, bueno, pues hemos creado la asociación con algunos fines que nos han llevado a que se mantenga en el recuerdo los valores que Miguel Ángel tiene y los valores que ha promovido, como ha sido la paz, el desarrollo social, la libertad, la democracia, son valores que nos gustaría que se perpetuaran y que de alguna manera vamos a ser el testimonio de que cada día
se siembre un poquito más de democracia, un poquito más de lucha por el progreso social, un poquito más de libertad. Y aquí vamos a estar como hemos estado desde que lo conocimos en 1978. Ha sido muy arduo, no os lo oculto. Ha sido arduo hasta buscar la localización del museo. ¿Dónde, en qué sala lo exponíamos? Bueno, hemos encontrado esta sala y la verdad es que con la vinculación ferroviaria que Alcázar tiene, nos ha parecido que no podíamos encontrar una ubicación mejor. Teniendo en cuenta que Miguel Ángel llegó en tren y se apeó en ese andén, aquí buscó un rinconcito donde poder alojarse y aquí va a estar toda la vida, aún después de la vida. La asociación, hace ya 4 años, unos cuantos compañeros en la agrupación local de Alcázar, junto con Miguel Ángel Martínez, tuvieron el sueño, la utopía, de querer montar un fiel reflejo de lo que ha sido la trayectoria política, pero no solo la trayectoria política, sino también el Miguel Ángel político, pero también el Miguel Ángel persona. Y lo queríamos reflejar en la estación, como bien ha dicho María Ángeles, fue el primer metro cuadrado que pisó en Alcázar de San Juan y yo creo que simboliza mucho en Alcázar de San Juan y simboliza también mucho en la vida de Miguel Ángel Martínez que el museo esté en esta ubicación, una ubicación donde va y viene muchísima gente. Ahora mucha más, gracias al bono del Gobierno de España de transporte, se ha notado la afluencia también de público en la estación. Y yo creo que es importante que esté ubicado aquí. Y yo creo que, María Ángeles, también es un acierto que hayáis decidido hacerlo un día como hoy, que se celebra el 40 aniversario de la victoria del Partido Socialista en unas elecciones generales. Yo creo que es importante porque Miguel Ángel fue protagonista a lo largo de esos 40 años. Y fue hilo conductor de Alcázar con el mundo. Allí donde estaba Miguel Ángel Martínez estaba en su boca Alcázar de San Juan. Y cada uno de los hitos que se han ido consiguiendo como ciudad, pues seguramente que en primera fila o en segunda siempre estaba Miguel Ángel, de la mano de compañeros como José María Barreda y como otros tantos compañeros que habéis protagonizado el progreso en Castilla-La Mancha y en España en estos 40 años. Y ya para terminar, os decía que fue un grupo de compañeros y de compañeras los que tuvieron la ilusión de montar este museo. Os puedo decir que Miguel Ángel ha estado meticulosamente detrás de cada clavo que se clavaba en el museo, detrás de cada cuadro, ha estado encima en el día a día de la confección del museo, pero yo sí quería agradecer al conjunto de compañeros que ese día tuvieron esa ilusión. Entre ellos estaban compañeros que hoy, desgraciadamente, no están con nosotros, como es el compañero Anastasio López, y otro compañero que ha tenido también mucho que ver, que es Antonio Mugarba, que desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros porque también está pasando el COVID y yo creo que es importante también que lo pongamos sobre la mesa. Muchísimas gracias a todos. Es verdad que me gustaría saludaros y casi me podría permitir en esta tarde el lujo de hacerlo por el nombre de pila, que no es poca cosa. Y voy a saludar a quienes están en la mesa acompañándonos en esta tarde tan especial para Alcázar de San Juan. Buenas tardes y bienvenida, Cristina, Emiliano, Josele, Miguel Ángel, casi que no le doy la bienvenida porque juega en casa, y por supuesto Gonzalo, que está jugando en casa. Os decía que es una tarde muy emocionante. Es una tarde muy emocionante por varias cuestiones. En primer lugar, ha querido el destino, porque el destino es caprichoso, pero yo en ocasiones casi que estoy convencida que está casi siempre de nuestra parte. Y ha querido el destino que esto sea un 28 de octubre. Un 28 de octubre como aquel 28 de octubre del año 1982, en el que en verdad yo tengo la certeza de que nació España. Desde que el Partido Socialista llegó al gobierno, España empezó a progresar y yo quería hacer una intervención lo más breve posible, pero no quiero dejar de compartir con vosotros algunas reflexiones. Cuando yo pienso en Felipe González y en sus gobiernos, en realidad mi sensación es modernidad. De pronto pasamos del siglo XIX, en el que nos había metido la dictadura, a acercarnos al siglo XXI por un camino al que no hubiéramos llegado nunca si no hubiese habido gobiernos socialistas. A mí me parece que de manera puntual y muy específica eso se entendió y me parece que se realizó y se hizo posible gracias sobre todo a nuestra entrada a la Unión Europea y a la creación de las comunidades autónomas. Para mí, por lo tanto,
aquellos primeros gobiernos en los que yo era una adolescente queriendo entender de la vida y entender de política, es la modernidad. Después tuvimos otro gobierno socialista, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que, por las circunstancias probablemente de su carácter o porque tenía pues un modo distinto de hacer las cosas, pues pocos creían. Incluso, ¿os acordáis aquellas cosas que decían de él? Que me parece una cosa bastante sorprendente querer insultar y ofender a alguien diciendo que es bueno. No lo he entendido nunca en mi vida, pero así era. Y, sin embargo, para mí Zapatero, en mi recuerdo, ya un poco más mayor, por supuesto, eran y son y han sido para los españoles y españolas los derechos individuales, y todos los avances en derechos que hemos conseguido han sido también de la mano de ese gobierno socialista. Y ahora, el actual gobierno socialista, como lo estamos viviendo, pues serán efectivamente los historiadores futuros quienes lo juzguen, pero yo, en mi contemporaneidad con el presidente Pedro Sánchez, pues para mí es la lucha contra las adversidades, el intentar superarlas y conseguirlo casi siempre, y sobre todo luchar y conseguir superar esas adversidades sin dejarse a nadie en las cunetas, y entenderme bien, como es lógico lo de las cunetas. Por lo tanto, está claro que el país no sería lo que es sin el Partido Socialista. Y ese Partido Socialista está compuesto por hombres y mujeres como Miguel Ángel Martínez. Hombres y mujeres como Miguel Ángel Martínez, que al mediodía teníamos ocasión de compartir mesa y mantel, en la que pues una vez más he estado entre amigos y aprendiendo y escuchando, porque siempre es muy útil. Y en algún momento él decía que había aprendido de nosotros. Yo sí que he aprendido de ti, bueno, de ti y de todos vosotros. De hecho, cuando María Ángeles, nuestra presidenta de la agrupación socialista y también la presidenta de la Asociación de Amigos de Miguel Ángel, decía que todos los que estamos aquí tenemos ese vínculo con él, pues yo recordaba esa canción de Antonio Orozco, la de Los pedacitos de ti, y estoy segura que todos y cada uno de nosotros y de nosotras estamos hechos, en alguna medida, de un pedacito de Miguel Ángel Martínez, que nos ha enseñado efectivamente, en mi opinión, cuál es la lección de trabajar para los demás, de servir a los demás, de luchar para que los demás vivan mejor y, desde luego, de un modo completamente distinto a como lo hicieron él o sus padres o los míos o toda aquella gente que tuvo la mala fortuna de vivir la guerra, la posguerra, y que luego, efectivamente, en muchas ocasiones, por desgracia, no han podido disfrutar de todos estos avances a los que yo me refería. Por eso yo también soy una amiga convencidísima de Miguel Ángel Martínez y, de hecho, debo de formar parte de su club de fans. Si os decía antes qué es lo que me venía a la cabeza, las palabras que me fluían cuando pensaba en Felipe González o en José Luis Rodríguez Zapatero o en Pedro Sánchez, también, si en algún momento alguien me dijera define a Miguel Ángel Martínez, no sabría definirlo, pero inmediatamente a la cabeza me vendrían PSOE, me vendría Alcázar, me vendría Europa, me vendría democracia, me vendría lucha, me vendría trabajo, me vendría compromiso y me vendría progreso. Eso es para mí Miguel Ángel Martínez. Con 12 años, algunas anécdotas de la vida personal y familiar, y recordaba, porque lo tengo grabado en el recuerdo de siempre, porque yo con 12 años yo ya quería ser de esos que fueron a mi pueblo a dar un mitin, un día a la discoteca Talismán, que eran Manolo Marín, Javier Martín del Burgo y Miguel Ángel Martínez. Y no se piensen que era por su belleza y su porte, que eran unos barbudos que sin duda hoy no se comerían ni una sola rosca, pero lo cierto es que yo vivo en el recuerdo de ese mitin y de esa discoteca Talismán llena a rebosar en Alcolea de Calatrava, y esa esperanza y esa ilusión y esa emoción en la gente de mi pueblo, en hombres y mujeres, muchos de ellos mayores, pero también jóvenes, muchos de ellos con surcos en la cara del sol y del esfuerzo, pero también jóvenes con la barba a punto de crecerle, o mujeres jóvenes que tenían la ambición y la esperanza de que algo importante iba a ocurrir en España y en Alcolea, que sin duda ocurrió con el gobierno de Felipe González y ocurrió pocos meses después con un alcalde socialista. En fin, yo tengo el recuerdo de mis orígenes, Miguel Ángel, que representas tú en una parte muy importante y que después he ido acumulando a lo largo de los años sobre la base de haber tenido el privilegio
de conocer a magníficos compañeros y compañeras y que todos ellos me hayan aportado mucho, ¿no? De manera que uno al final en todo esto, aparte de intentar hacerlo bien, de ser un buen socialista, de ser una buena persona en la medida de lo posible, también lo que quiere es parecerse a quienes han sido nuestras referencias, ¿no? Vuestro caso, el de José María, en fin, el de tanta gente en la que nos hemos visto reflejados y hemos sentido que esa debía ser nuestra aspiración, porque al fin y al cabo nuestro mayor orgullo como socialistas, de los que somos un poco más jóvenes, es saber que nosotros podemos rebuscar en nuestro pasado y no encontrar otra cosa que no sea esfuerzo, dedicación, compromiso, afán de trabajar, de transformar, de mejorar. Errores, sin duda, habremos cometido en el pasado, pero desde luego nuestra historia es una historia, si me lo permiten, una historia brillante. Y Miguel Ángel, lo primero que quería era darte la enhorabuena, porque creo que a lo largo de la vida el capital más importante que uno puede acumular, sin ninguna duda, es el afecto y el cariño de las personas que te quieren. Y está claro que tú has acumulado un extraordinario capital y seguro que es porque te lo has merecido. Porque no se construyen las amistades, los afectos, sin que uno no les dedique tiempo. Y antes decía Josele que Miguel Ángel era capaz de estar en muchos sitios y viajar de un lado a otro, desde cualquier país hasta la última agrupación local. Eso es lo que acaba construyendo una red de afectos que ahora se convierte en esta asociación, ahora se convierte en este entorno que está acompañándote en este momento tan importante de tu vida, en el que inauguras un museo. Algo que normalmente sucede cuando uno ya no está por aquí. Y lo bueno es que podamos estar contigo inaugurando este museo, compartiendo tus explicaciones, compartiendo lo que ha sido tu trayectoria vital, la trayectoria vital que yo definiría la de un manchego universal. Un manchego, por cierto, entre comillas, cunero, porque Miguel Ángel no nació aquí. Pero Miguel Ángel se ha convertido en un verdadero manchego, porque además nuestra patria está siempre donde está nuestro corazón. Y está claro, Miguel Ángel, que hace mucho tiempo que tu corazón lo tienes aquí, en Castilla-La Mancha, aquí en Alcázar, ¿no? Y enhorabuena porque has hecho algo que tiene un extraordinario valor, por supuesto, para España y también para nuestro partido. Tú has representado lo mejor de nuestro partido desde hace muchísimo tiempo fuera de nuestras fronteras. Lo has hecho cuando España todavía, por supuesto, no estaba como país miembro de la Unión Europea. Lo has hecho cuando España todavía estaba en una situación de subdesarrollo, de atraso, de falta de libertades, de falta de democracia, y empezaste un recorrido con actividad en otros países de nuestro entorno y cada vez con un radio más amplio en lo que han sido tus relaciones con muchos países. Y eso tiene mucho valor porque efectivamente has contribuido a que España sea un país respetado. Porque el ejemplo que dan nuestros hombres y nuestras mujeres cuando salen de nuestras fronteras y cuando llevan a cabo una tarea tan noble como la de perseguir la paz, la democracia, la de defender los derechos humanos, que es lo que ha hecho toda su vida Miguel Ángel, hacen más grande a su país, hacen más grande a España y desde luego hacen más grande al Partido Socialista Obrero Español. Un partido que se identifica cuando cantamos la Internacional y decimos eso de que queremos que la tierra sea el paraíso de la humanidad. Bueno, lo que estamos diciendo es, como decía antes Josele, que nuestro partido no es solamente una organización política que trabaja por el bienestar de las personas del entorno más próximo, de nuestra región, de nuestro país, no. Nuestro partido pertenece a una estirpe internacionalista, a un conjunto de organizaciones que, por cierto, en breve se van a ver presididas por primera vez por un español, por nuestro presidente Pedro Sánchez. La Internacional Socialista va a tener al frente a Pedro Sánchez, llevando también con ello ese liderazgo que ahora estamos también reforzando en estos últimos tiempos, mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Y eso hoy día es posible porque ha habido un trabajo como el que ha hecho Miguel Ángel, como el que uno puede ver viendo esta exposición,
donde se recogen tantos momentos diferentes. A mí tengo que decir que me ha llamado mucho la atención su experiencia en Ucrania. Si no lo habéis visto alguno, no dejéis de verlo, porque como él mismo dice, ese fue el mitin más grande en el que ha estado, con 50.000 personas, y efectivamente fue cuando Ucrania todavía no salía en los periódicos. Es dramático que salga como ahora sale Ucrania, pero Ucrania es un país que aspiraba y aspira a formar parte del espacio de la Unión Europea. Y Miguel Ángel, mucho antes de todo lo que pasa ahora, estuvo también con los compañeros en Ucrania. Tiene muchísimo mérito Miguel Ángel que haya sido capaz de conservar, de recopilar, de ordenar todos esos momentos importantes para ti, importantes para nuestro partido, importantes para nuestro país, que están hoy aquí reunidos en ese museo que estamos inaugurando. Muchísimas gracias. Tú eres de esta tierra, Miguel Ángel, por una razón, porque esta tierra, de la que se fueron 1 millón de personas con la dictadura en la posguerra, ya es raro, después de irse tanta gente, que alguien viniera. Pero sobre todo, los que venían a decir, esta tierra es mía. De manera que la gente que venía, o vinisteis a decir, no, yo soy de esta tierra, obviamente lo sois. Y esto te da una carta de naturaleza que hace que nadie se pregunte ni siquiera dónde naciste ni dónde viviste, ¿no? Aparte de que has vivido por el mundo entero. Y el hecho de que tengamos un acto público, es decir, a las claras, en una estación, ni más ni menos, de tren. Miguel Ángel tiene hoy un museíto aquí, que creo que tenemos que hacer más grande, porque puedes llenarlo mucho más. Y a lo mejor alguien piensa que, acostumbrados como estamos a tener museos y centros culturales, esto es algo normal. No es normal, ¿eh? En la historia de la humanidad, por aquí han pasado miles y miles de millones de personas, o pasaremos. En realidad es muy poquita la gente que deja una huella que permita decir que se le va a recordar. De manera que esto es relevante. Y la pregunta que yo me quiero hacer es ¿por qué hay un museo, por qué hay un nombre, por qué hay un recuerdo, por qué hay un homenaje? Evidentemente merecido. Y además destacar que no pasa habitualmente, que no se hace normalmente en España, incluso no somos nada partidarios de homenajear a la gente en vida. Tenemos que esperar a que se vaya para decir algo bueno. De manera que, Miguel Ángel, yo estoy personalmente muy orgulloso, porque además conozco a Miguel Ángel desde el principio y puedo dar fe, como ha dicho Gonzalo, como han dicho todos y como ha dicho María Ángeles, realmente es una persona constante y comprometida. Tened en cuenta que Miguel Ángel Martínez ya estaba en el listado que circulaba en el golpe de Estado del 23F, estaba en el listado de los que no podían salir vivos del Parlamento. Y eso hace que probablemente, si alguien ve con detalle la exposición que está en el museo, vea que está cargadísima de orgullo, de ideas en fotos. Sí, las fotos expresan ideas también, ¿no? Orgullo, dignidad, ideas, pero francamente no tiene rencor. Están las fotos con los adversarios políticos, están las fotos con líderes mundiales que no compartían ni sus ideas ni las nuestras. Bueno, yo creo que eso simple y llanamente dice mucho de lo que quiere Miguel Ángel y de lo que queremos todos. Y lo que nos trae además al recuerdo especial en este 28 de octubre, ya casi 29. Es para mí un orgullo acompañaros. Y además tengo que decirte, Miguel Ángel, que en lo esencial, Miguel Ángel Martínez representa una línea de continuidad absoluta. O sea, si nos hiciéramos todos la pregunta, Miguel Ángel, que lleva una vida a sus espaldas enorme y ha pasado por todas, la pregunta que nos podemos hacer, bueno,
¿qué diferencia hay entre el PSOE en el que empezó militando Miguel Ángel y hoy, ¿no? A lo mejor hay menos diferencia entre aquel PSOE y este que entre aquel país y este. Y buena parte del cambio del país es porque lo hemos provocado nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo verdaderamente trascendente es que Miguel Ángel es constante y es el ejemplo a seguir en ese sentido, en lo esencial. Aquí podemos coincidir todos en los valores, en los objetivos, aunque se pueda discrepar del cómo, del método, de cómo hacer las cosas en cada momento, ¿no? Digamos que dudar, no sé si es de izquierdas o de derechas, pero tener la vida tan clara como la tienen algunos que vemos hoy por el mundo, no sé si es bueno. Creo que de la duda y de la reflexión y del razonamiento y de la crítica procede en buena medida también la superación. Y Miguel Ángel es un ejemplo para nosotros absolutamente más que elocuente. Lo digo con mucho orgullo personal. La constancia en los valores, en el trabajo, en la organización. Miguel Ángel ha creído en el PSOE como partido, incluso en los momentos en donde realmente, porque nunca hemos estado bien vistos los políticos en general en España, pero ha creído hasta en los momentos más duros, donde realmente estábamos. Se ha dolido cuando le iba mal al PSOE y lo ha celebrado cuando le ha ido bien. Y lo ha hecho además con una mentalidad curiosa, porque lo ha dicho creo que muy bien Josele. No ha abandonado nunca la calle, lo que es Alcázar, la cercanía, las asambleas. Tiene importancia, porque hay muchos políticos que están arriba y no bajan nunca. Y no bajan nunca, E incluso los tenemos que han empezado por arriba y no han bajado nunca. Pero la verdad es que Miguel Ángel ha tenido la doble mentalidad de codearse con medio planeta, de estar en todas las instituciones internacionales y no perder nunca la referencia a lo concreto de Alcázar y de La Mancha. Es difícil, y como es difícil, es meritorio. No sé si todos podríamos decir que hemos estado en todo y que no hemos fallado realmente a ninguna cita trascendente de la organización. Bueno, eso es militancia, en definitiva. Esa constancia, al final, es la que está detrás del prestigio, Miguel Ángel. El prestigio de una persona tiene que ver con la coherencia a lo largo de una vida. La coherencia hacia adentro, es decir, oye, uno es más o menos como predica, vive como predica, pero al mismo tiempo se le puede analizar una trayectoria desde el principio hasta el final y ve una línea de continuidad. Sí, cambiando. Cuando fuiste primera vez diputado europeo seguramente no ibas en AVE o en avión. Bueno, en avión sí que había, pero en alta velocidad no es tan fácil, pero afortunadamente el PSOE hizo que se pudiera ir a los mismos sitios en alta velocidad. Bueno, ese es el cambio al que me refiero, sin que cambie para nada la forma de pensar. Miguel Ángel representa algo que todos envidiamos, valores universales y al mismo tiempo la proximidad y la cercanía de quien no se desarraiga. No sé si le ha pesado en la vida el hecho de decir, bueno, yo he venido a Alcázar, no soy de aquí, pero quiero que me quieran que soy de aquí. Escucha, Miguel Ángel, solo te lo planteas tú, aquí no se lo plantea nadie. Todo el mundo entiende que eres una parte sustancial de este engranaje, de esta agrupación que es pionera en la comunidad, que es determinante. De manera que estamos contentos, yo muy orgulloso. Al final, nosotros tenemos 40 años de historia como autonomía, 40, que son muy pocos comparados con los que tiene el PSOE. Muy pocos. Y sin embargo, creo sinceramente, ¿no, José María?, que podemos decir con claridad que aquí, en una tierra difícil, porque Alcázar no es exactamente como toda la región, En una tierra compleja, complicada, casi diría que bastante, quiero ser generoso en la expresión, conservadora. Hemos aplicado una estrategia, una política socialdemócrata en el sentido más sueco, más alemán de los que envidiábamos entonces, no de los que presumíamos. Lo digo con sinceridad. Acaban de certificarnos que somos la autonomía
la autonomía de toda España que más ha crecido en gasto sanitario, educativo y social desde el 19. Y porque no quieren contar lo que nos costó rescatarlo de la época negra, ¿no? De la época negra del Partido Popular. Sí, yo creo que aquí, aunque estamos en La Mancha y aquí todo es llano, aquí estamos rodeados de escaladores. Nunca nos lo han puesto fácil. Siempre ha habido que escalar. Siempre ha habido que subir. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más difícil nos lo han puesto, mejor nos ha ido. Luego, no me asusta mucho cuando dicen que lo que viene es difícil. ¿Eso sabes qué significa? Que nos va a ir bien. Que nos va a ir bien. Y nos va a ir bien porque al final Miguel Ángel demuestra una cosa que tampoco hay que perder de vista, ¿eh? Que todos somos de alguna manera eslabones de una cadena. Yo creo que el PSOE empezó antes que Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias lo puso en marcha. Pero obviamente el concepto como tal es un concepto que ha tenido muchas versiones, muchas dinámicas, pero son un eslabón de la cadena. Y tan importante es que no se rompa la cadena como no olvidar que es una cadena. Nadie empieza. Todos somos herederos de lo que hay. Y, por tanto, lo que seamos capaces de construir lo hacemos sobre la base de no renegar para nada de lo que somos y hemos sido, bajo ningún concepto. Y yo creo que Miguel Ángel, en este sentido, representa, como diría yo, un monumento que vale para esta década, para la anterior y, por supuesto, para los orígenes. Sinceramente, Miguel Ángel, que estamos contentos de que tengas museo, de que estés en el espacio público, de que podamos presumir de ti y de que con franqueza te hayas ganado más que muchísima gente el premio invisible, pero por otro lado para nosotros absolutamente sentimental, de formar parte de nuestras señas de identidad. La historia de este partido en esta región no se puede escribir sin muchísima gente, sin algunas muy claramente, pero lo que te digo con mucha franqueza, y creo que los que me acompañan lo pueden decir con claridad, no se podría escribir o reflejarnos nuestro ADN como partido sin tu trabajo, sin tu aportación. Así que, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Comprenderán ustedes que no es fácil tomar la palabra pues después del mar de cariño de que yo he sido víctima aquí esta noche. La verdad es que yo que llevo mucho camino andado, tengo que reconocer que pocas veces me he encontrado rodeado de tanto cariño y, por lo tanto, como yo no entiendo el cariño sin agradecimiento, pues de una sensación tan poderosa de agradecimiento y de una gran emoción. La verdad es que es evidente que yo en estos momentos pues soy alguien que está viviendo un día de una notable felicidad, pero también, sobre todo, de una notabilísima emoción. Es decir, que les hablo a ustedes un amigo feliz, pero también un amigo emocionado. Posiblemente como nunca, y con muchas buenas razones para estarlo. Pero en todo caso, y más allá de mis estados de ánimo, que me afectan a mí, posiblemente a mi mujer más directamente, pero en fin, pero sobre todo yo lo que creo es que lo que procede aquí es que les cuente pues algunas cosas con respecto a cómo vemos y cómo hemos ido viendo este museo que vamos a inaugurar, o que estamos a punto de inaugurar, casi lo hemos inaugurado ya.
En cualquier caso, hay que entender que se trata de una obra, de un proyecto, de una iniciativa en la que venimos trabajando cientos de horas, bastantes personas, a veces más horas que cientos de personas, porque suele ser, me dicen quienes conocen más de la vida que yo, por ejemplo mi presidenta, que es bastante frecuente, que en realidad sea más la jangá que las manos para llevarla adelante. Es decir, que a un cierto momento se apuntan muchos, pero cuando llega el momento de pasar lista, pues resulta que son menos los muchos, ¿verdad? Pero bueno, pero suficientes para haber hecho lo que algunos habrán visto ya y otros pues van a ver en el día de mañana y en los días que vienen. En cualquier caso, hemos venido trabajando con mucho entusiasmo y yo creo que con conciencia de que estábamos haciendo una buena labor. Es decir, que la labor que era muy, muy complicada, entre otras cosas porque no tenía antecedente, no teníamos un antecedente donde mirarnos, un espejo donde decir esto se hace así, se hace. ¿No? Hemos ido improvisando y casi improvisando hora a hora. Y claro, así pues es muy difícil que las cosas salgan bien en algo que tiene un carácter también técnico, como cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que yo creo que hemos ido avanzando y yo sinceramente les digo a ustedes que creo que en los más de 82 años que yo llevo recorridos, pues acaso y deliberadamente hemos ido poniendo el acento en lo que hemos conseguido ir poniendo el acento en lo que yo he sido y en lo que soy, pero siempre con una visión muy clara de la conciencia que me ha guiado permanentemente a lo largo de toda esta vida, de que eso que he sido y que soy, y de lo que estoy razonablemente satisfecho, es decir, es que venir aquí con falsas modestias a estas alturas, cuando se me cae todo lo que me han echado por encima. Entonces, no tendría sentido, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues razonablemente satisfecho, pero permanentemente consciente de dos cosas. Primera, de que lo que yo he sido o he podido llegar a ser, lo he sido porque cientos y cientos de personas han estado trabajando para que así fuera la realidad. Muchos de ellos están presentes aquí y saben hasta qué punto yo soy sincero cuando digo esto. Es decir, yo no ha habido un día que no tenga en mente una docena o dos docenas de nombres sin los que de ninguna manera yo hubiera podido llegar a donde he llegado. Y lo que es verdad también es que en mi forma de ser, la conciencia de que esa ha sido una realidad se traduce en un sentido de agradecimiento que probablemente domina cualquier otro sentimiento de los que yo puedo tener. Es decir, me parece que debiera ser algo absolutamente natural, que si uno tiene conciencia de que le ha ido razonablemente bien y de que le ha ido razonablemente bien gracias al esfuerzo de este y de esta y de este y de esta, pues se sienta fundamentalmente agradecido a este y a esta. Y esa es una realidad que a mí reconozco que no me ha abandonado ni un solo día. Yo no me he acostado nunca sin dar gracias a una serie de gente, y tengo que decir que a una serie de gente que era a veces bastante numerosa. Algunos dirán, bueno, pero es que tú tampoco exiges mucho. Pues yo creo que sí. Yo creo que yo sí he exigido, porque he exigido lealtad, he exigido compromiso y he exigido lealtad y compromiso con el proyecto de vida que es el mío,
que es el socialismo, que es el del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo tengo que decir que no ha habido un día de mi vida, de los 60 y muchos, en que me ha costado como militante del Partido Socialista Obrero Español, en que no tenga conciencia de lo mucho que yo le debo a mucha gente. Claro, eso a mí es algo que a veces me sorprende, porque tengo que reconocer que me he encontrado en la vida con gente a quien le jodía, coño, el ser agradecido, a quien le molestaba el dar gracias a la gente. En este país es relativamente frecuente eso, que moleste darle las gracias a uno. Yo nunca me he sentido más pobre por darle las gracias a cualquiera. Siempre he pensado que era, en el fondo, era más rico cuando tenía un argumento para darle las gracias a alguien. Es verdad que en mi vida le he dado las gracias a nadie sin tener una justificación, y una justificación que en el otro era palmaria. Es decir, el otro sabía que esa justificación tenía razón de ser, no era una palabra que yo tiraba. No, mire usted, yo le he dado las gracias a este o a esta porque realmente siento esas gracias y porque se han portado bien conmigo, porque han contribuido poderosamente a que yo sea quien soy. Y entonces, ¿cómo no les voy a dar las gracias? Pues yo sería un malnacido si no le diera las gracias a quien ha contribuido a que a mí me vaya bien. Pues esto era algo que yo quería decirles, y claro, decírselo pues en una comunidad como la que está aquí presente, pues es algo que me llena de alegría, pero también que me hace sentirme bien conmigo mismo, porque efectivamente pues esto es lo que se ve en esta exposición que van ustedes a ver en el museo, que han visto ya en el museo. La película de mi vida que se expone en el museo se extiende en 3 salas. En 3 salas que además en algunas de ellas se repite, pero en otras no se repite, digamos, lo fundamental. Por ejemplo, en la primera de las salas lo que predomina es un planteamiento de evolución en el tiempo. Es decir, que es una sala donde mi vida se trata pues desde el momento del nacimiento, y desde el momento del nacimiento 8 meses después de que mi madre se quede embarazada, es decir, y en la cárcel, y pase esos 8 meses, que son los primeros 8 meses que yo paso en la cárcel, aunque en la tripa de mi madre. Pero mi vida comienza con 8 meses en la cárcel de Carabanchel, coño. Ese es un hecho. Y ese es un hecho que marca, y si tienes conciencia de ello, no te deja un minuto de tu vida después. Porque tú sabes quién metió a tu madre allí. Tu madre, que no había cometido ningún crimen, tu madre, que era sencillamente militante de la Unión General de Trabajadores, ni siquiera militante de un partido político, pero mi madre, que estaba casada con un compañero suyo de trabajo, los dos eran funcionarios del canal de Isabel II. Y entonces resulta que mi madre estaba casada con uno que resultaba que era el secretario general de la UGT de agua, gas y electricidad. Y mi pobre padre, que se murió muchos años después, pero se pasó los meses del embarazo de mi madre, se los pasó con 2 penas de muerte colgando. Una por su condición de masón y otra por su condición de secretario general de la UGT de agua, gas y electricidad. Y mi padre se murió con una cierta tristeza, quejándose y diciéndome a mí cómo es posible que no haya habido ningún científico, ningún historiador que haya estudiado seriamente el hecho de que Madrid estuvo bombardeado durante 3 años, todos los días de cada uno de esos 3 años, bombardeado por la aviación y la artillería alemana, por la aviación y la artillería italiana,
y por la aviación y la artillería franquista. Y estuvo bombardeando todo Madrid durante esos 3 años y no hubo un solo día en que en una sola casa de Madrid faltara el suministro de agua, ni el suministro de gas, ni el suministro de luz. Ni un solo puñetero día. Y eso, claro, cuando uno pues ya vas siendo mayor y te encuentras en lo que era la reunión, el sitio donde se reunía el gobierno de la República. Pues resulta que yo en ese sitio donde se reunía el gobierno de la República, pues veo que efectivamente ahí Besteiro convoca al secretario general de Agua, Gas y Electricidad de la UGT, que era mi padre, y dice: a partir de mañana tenéis que aceptar como UGT, como sindicato de la UGT, el compromiso de que aquí no haya un solo día donde falte agua en una casa, o donde falte gas en una casa, o donde falte luz en una casa. Y ese es un mensaje de Besteiro, coño, del que yo he tenido noticia, coño, de 30, 40, 50 años después. Y sin embargo es el que hace que se produce eso, que no deja de ser un milagro. Pero vosotros os dais cuenta que Madrid está bombardeado día tras día por una poderosísima aviación y por una poderosísima artillería, y que no hay ni un solo día en que deje de haber gas en una casa de Madrid, deje de haber luz en una casa de Madrid y deje de haber agua en una casa de Madrid. Esa es la Unión General de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad, los que han asumido esa responsabilidad, de la que no hablan los libros de historia, ni siquiera los nuestros. Pero bueno, pero algunos tenemos, aunque solo sea la obligación moral de saberlo y de pregonarlo, porque efectivamente es un milagro. Y es un milagro cuando luego miras pues cómo van quedando las casas donde efectivamente se está bombardeando. Hasta hoy, como se está bombardeando en Ucrania, como se está bombardeando por una aviación muy superior a cualquier tipo de defensa, y cómo se está bombardeando por una artillería superior a cualquier tipo de defensa y de protección. Bueno, pues eso es lo que ese es el niño cuyo perfil está en la primera pared de la primera sala del museo. Pues sí, señor, está ese niño. ¿Y ese niño qué tiene de particular? Pues ese niño tiene de particular que de pronto hay algo en su vida que va a ser una inmensa suerte para él a lo largo de toda la vida. Tiene de particular que ha habido una guerra mundial en la que Francia y Alemania han sido contendientes feroces, y entonces en esa guerra pues resulta que las fuerzas francesas, que son lo que se llama la resistencia, la résistance, pues resulta que han conseguido ganarle la batalla a los alemanes, a los nazis que han estado combatiendo permanentemente y ocupando Francia entera. Y entonces el jefe de la resistencia francesa, que es el general de Gaulle, comprende, entre otras cosas, que en las filas de aquellos que estaban luchando con él había cientos de militantes españoles de la resistencia española que estaban luchando allí con ellos. Y entonces el general de Gaulle decide que se va a poner en contacto con quien sea, a través de organizaciones del exilio, de lo que sea, para efectivamente ofrecer a 150 niños y niñas becas para estudiar durante toda la primaria y toda la enseñanza media, estudiar en Francia. Pues usted, así de sencillo. Y resulta que yo soy uno de esos 150 niños y niñas.
Y yo me encuentro estudiando a base de una enseñanza absolutamente laica en medio de lo que estaban estudiando los niños, mis coetáneos, ¿verdad?, que era pedorrez pura, ¿verdad?, de comunión por lo menos semanal. Entonces, y resulta que yo por el milagro al que me estoy refiriendo, tengo la suerte de que a mí nadie me obliga ni a rezar un Padre Nuestro, ni a saber lo que era un Ave María, ¿verdad? Mire usted, yo lo único que estoy es cantando canciones, pues que son o canciones de las que cantan los niños en Francia para hablar de sus problemas y eso, o para hablar del mundo mejor con el que estamos comprometidos. Pues mire usted, eso ya comprenderán ustedes que no se extrañarán que yo viva eso que es una... Hombre, no deja de ser una tragedia. ¿Cómo va a ser una tragedia que mi madre haya estado en la cárcel hasta prácticamente hasta el día en que me ha parido? ¿Cómo no va a ser? Y que sin embargo, pues por ser yo quien soy, voy a tener la suerte de poder estar estudiando en condiciones de absoluta neutralidad en lo religioso, de absoluto progreso en lo social. Pues sí, miren ustedes, yo les puedo decir a ustedes, y es tremendo decirlo, pero es tremendo pensarlo, es que yo 50 años después de eso, 70 años después de eso, lo que ha sido mi vida en la actuación internacional, en la actuación parlamentaria internacional, donde he sido presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y he sido vicepresidente del Parlamento Europeo, y eso lo he podido ser porque yo he aprendido a escribir en francés y en inglés antes de aprender a escribir en español. Es decir, esa es una tremenda paradoja, pero es una realidad. Y eso es lo que yo intento reseñar en esa parte de mi infancia y en esa parte de mi presencia como alumno del Liceo Francés de Madrid, porque entonces solo había un liceo francés en Madrid y otro en Barcelona. Y en el liceo, en mi enseñanza o mi aprendizaje en el Liceo Francés de Madrid, pues resulta que yo estoy sentado en el mismo banco que Miguel Boyer y estoy sentado en el mismo banco que Gregorio Peces Barba. Es decir, que estoy sentado pues al lado de una serie de gentes con las que luego me he encontrado en Carabanchel. Pues no en Carabanchel, en los toros de Carabanchel, sino en la cárcel de Carabanchel. Pero eso fue unos cuantos años después, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo quería decirle a ustedes. Esa es la primera sala, es esa pared, esa primera pared donde está mi infancia, donde está mi adolescencia, donde está el capítulo en que ya pues estoy en la universidad, y estoy en la universidad con la ventaja de los antecedentes a que me he referido. No es lo mismo llegar a la universidad pues rezando la Ave María que llegar a la universidad, ¿verdad?, con una conciencia laica consolidada, sabiendo pues que efectivamente que el laicismo no es pecado. Y entonces, bueno, pues esa es la segunda mitad de mi currículum, con las notas de la Facultad de Medicina donde yo estoy estudiando, y donde, por cierto, he podido comprobar hoy que no hay ni un solo aprobado. No, que solo son notables y sobresalientes, desde la primera a la última asignatura. Pero eso hasta el sexto año, porque resulta que en el sexto año, a mí, como ya estoy en la clandestinidad y en la lucha por la resistencia también, pues resulta que a mí me meten en la cárcel. Oiga usted, me meten en yo estoy en la cárcel de Carabanchel, y en la cárcel de Carabanchel el capellán
Aquí entre nosotros, que era un hijo de la gran puta, coño, y el capellán, que resulta que el capellán tiene, entre otras funciones, la de decir qué libros pueden entrar y qué libros pueden no entrar. Y entonces yo he solicitado que me dejen 3 o 4 libros de las asignaturas que a mí me faltaban 3 o 4 para terminar mi carrera de medicina. Y este tío dice que esos libros él los ha examinado y que son pornografía pura. Coño, así estábamos, es que así estábamos, es que parece ser, la gente, ahora esto provoca una sonrisa, entonces lo que provocaba es una jodienda. Porque yo me tiré los años que estuve en la cárcel sin tener acceso a los libros que me hubieran permitido terminar mi carrera de medicina. Afortunadamente había hecho también estudios de filología francesa, y con esos sí salimos, y esa es la última parte de esa pared, es la parte de cuando yo, ya como militante de las Juventudes Socialistas y tal, pues estoy en el exilio y tengo una serie de años viviendo en Toulouse y trabajando en Toulouse, trabajando, dando clases de español, porque resulta que yo tengo una licenciatura que es así. Como esa no se la habían pasado al señor capellán, pues no había lugar a pornografía. Yo me figuro que si le presentan una pajarita de papel, el tío encuentra que es guarrería. Porque y es estas cosas que te dan ganas de decir, pero bueno, este tío, pero ¿qué mentalidad tiene este caballero, coño? Es que tiene que estar podrido el tío. Para encontrar pornografía en los libros de medicina, es que hay que estar podrido, coño. Pues sí, yo nunca he sabido. Está firmado el libro, lo tengo el libro, está en el museo y el libro está firmado por el tío, porque sabía firmar. O sea, no es que fuera iletrado total. Es que lo que era total era un cabrón, hombre, mire usted. Pues no se puede ser un ladrón y se puede ser un sinvergüenza y se puede ser este tío, es que lo da por escrito. Mire usted, esos libros que este señor ha intentado que se le permitan meter son pura pornografía. Por escrito, coño.